Bienvenidos, señores estudiantes. El que habla es el doctor Julio César Sanabria Montañez y voy a exponer un tema respecto al cálculo financiero, ¿no?, mediante la utilización de 6 factores para encontrar el valor del dinero en el tiempo. Tema fundamental del curso de Finanzas Básicas. ¿Por qué se utilizan estos 6 factores? Bueno, es de gran importancia porque nos va a permitir tener como una herramienta para poder evaluar, ¿sí?, inversiones financieros, así también como inversiones o proyectos de inversión, ¿sí? Y en eso hay herramientas, hay metodologías, como por decir el cálculo del valor actual neto, el cálculo de la tasa interna de retorno, el cálculo de la relación beneficio-costo y fundamentalmente el cálculo del costo equivalente anual. Son diferentes metodologías y herramientas que se va a utilizar, razón por la cual es base conocer este tipo de herramientas. Y nos vamos a la práctica correspondiente. Bien, vamos a hacer en forma práctica lo que corresponde el circuito matemático financiero. ¿Qué se entiende por el circuito matemático financiero? Es la utilización de los 6 factores para el cálculo financiero para determinar el valor del dinero en el tiempo. Como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, ¿no?, cómo se plantea gráficamente un problema financiero. Entonces hacemos un diagrama de flujo donde inicialmente podemos tener hoy día el capital inicial, ¿sí?, con su representación de P, y también tenemos el capital final con su representación S. Entonces, ¿qué hemos graficado? Hemos graficado hoy día y el futuro, ¿sí? Ahora, en ese periodo de tiempo de hoy día y el futuro, sabemos que interiormente hay anualidades, hay frecuencias, hay periodos, ¿sí? O sea, puede ser una anualidad vencida o puede ser una anualidad anticipada. Usualmente el circuito matemático financiero se trabaja con la anualidad vencida y lo vamos a denominar las series uniformes de pago. En este caso es representado con R. En el circuito matemático financiero entonces tenemos nosotros 3 variables. La primera es P, que significa el capital inicial. La segunda variable es S, que significa el capital final. Y la tercera variable es la R, que es la serie uniforme de pagos, ¿sí? Y como también en financiera o en matemáticas financieras, ¿no?, existe para encontrar valores bajo esta denominación, siempre tiene que haber la tasa de interés y el periodo de capitalización, ¿sí? O sea, estamos utilizando puntualmente el interés compuesto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos hoy día un capital inicial, nosotros hoy día lo podemos llevar al futuro para encontrar una S, ¿sí? Y eso se denomina una proyección. Y para hacer ese tipo de operación existe un factor, ¿sí? Entonces, ese factor que yo voy a utilizar teniendo P y quiero encontrar S, el factor a utilizar es el factor simple de capitalización, ¿sí? Ahora, también puedo, si yo tengo R, o sea, la serie uniforme de pagos, y quiero encontrar S, utilizo el segundo factor, que es el factor de capitalización de la serie, ¿sí? Entonces, fíjense, ya proyecté. Y de igual manera, de un futuro, yo puedo traer a hoy día, al presente. Entonces, si yo tengo S, que es mis montos futuros, esos montos futuros yo lo puedo traer a hoy día.
Entonces, ¿qué estoy haciendo? Una regresión, ¿sí? Y las dos fórmulas o factores a utilizar es la siguiente. Si yo cuento con S y quiero encontrar P, o sea, tengo el capital final y quiero encontrar el capital inicial, utilizo el factor simple de actualización, ¿sí? Y de esa forma podré encontrar el valor del capital inicial. De igual manera, si yo cuento con una serie uniforme de pagos, ¿sí? Con ese valor de la serie uniforme de pagos puedo encontrar el capital inicial. ¿Y qué factor voy a utilizar? El factor de actualización de la serie. Entonces, de esa forma yo, en una forma de regresión, puedo encontrar el capital inicial. Entonces yo ya tengo 4 factores, ¿sí? Y me faltan 2, que son las siguientes. Esas 2 siguientes es para encontrar el valor de R, o sea, la serie uniforme de pagos. Pero conociendo en primer término el capital inicial y en segundo término conociendo el capital final, ¿sí? Si yo tengo P, el principal, ¿no? O el capital inicial, multiplico por el factor de recuperación de capital y encuentro la R. Asimismo, si yo tengo el valor de S, el capital final, y quiero encontrar R, multiplico por el factor de depósito al fondo de amortización. Y de esa forma, como ustedes han podido apreciar en el diagrama que se encuentra, ¿no? Estos factores se utilizan para viajar con el dinero en el tiempo. De hoy día lo puedo llevar hacia el final, a un periodo futuro, y del futuro lo puedo traer a valor presente. Y también, si cuento con pagos, esos pagos, ¿no? Yo lo puedo traer al capital inicial o también al capital final. Ahora, nosotros hemos hablado de factores. Es importante, ¿no? También ver cuáles son las fórmulas, ¿no? Entonces, a continuación voy a explicar uno por uno. Tenemos las fórmulas del cálculo financiero. En la primera hemos dicho que se llama el factor simple de capitalización, cuya siglas es el FSC, y su fórmula para encontrarla es 1 más I elevado a la N. Como ustedes pueden apreciar, esa formulita es el interés compuesto, ¿sí? La segunda fórmula es el factor de capitalización de la serie, cuyas siglas es FCS, y su fórmula es 1 más I elevado a la N menos 1 todo sobre I. La tercera fórmula es el factor de actualización de la serie, cuyas siglas es el famoso FAS, y su fórmula es 1 más I elevado a la N menos 1, y todo eso va a estar dividido entre la I por 1 más I elevado a la N. La cuarta fórmula es el factor simple de actualización, cuya sigla es el factor simple de actualización o FSA, y su fórmula es 1 entre 1 más I elevado a la N. La quinta fórmula es el factor de depósito al fondo de amortización, cuyas siglas es FDFA, y su fórmula es la I sobre 1 más I elevado a la N menos 1. Y finalmente la fórmula 6 del factor, denominado factor de recuperación de capital, es el FRC, cuya fórmula es la I por 1 más I elevado a la N, y todo eso dividido entre 1 más I elevado a la N menos 1, ¿no? Entonces, ahí están los 6 factores, ¿no? Es importante indicar que la I es la tasa de interés, ¿sí? N, el tiempo. Bueno, eso ya, como ustedes conocen, el interés compuesto y es tácito manifestarlo, ¿sí? Ahora, es importante manifestarles que la primera fórmula o el factor simple de actualización ya lo conocen ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el interés compuesto, ¿sí? Lo único que tienen que aprenderse, memorizarse, ¿no? Es la segunda y la tercera, o sea, el factor de capitalización de la serie y el factor de actualización de la serie, ¿sí? ¿Por qué?
Porque los tres restantes, que es el factor simple de actualización, el factor de depósito al fondo de amortización y el factor de recuperación de capital, vienen a ser la inversa de los tres primeros. Por ejemplo, el factor simple de actualización es la inversa del factor simple de capitalización, como ustedes pueden apreciarlo, ¿no? El 1 y el 4 es inverso. Entonces solamente se invierte la fórmula. La siguiente, el factor de depósito al fondo de amortización, de igual manera es inverso a la fórmula del factor de capitalización de la serie, ¿no? Y ahí lo pueden visualizar, ¿sí? Y la tercera fórmula con la sexta fórmula de igual manera, son inversos, o sea, el factor de recuperación de capital es inverso al factor de actualización de la serie. Es por esa razón que en cada cuadradito yo lo he pintado de un solo color, para que puedan identificar, ¿no?, cómo están relacionados. Cada uno son inversos, ¿sí? Entonces, pues, con estos 6 factores nos va a permitir, repito, viajar en el tiempo con el dinero. Y vamos a ver o explicar uno por uno cómo es su utilización. Entonces, la primera fórmula hemos dicho que se denomina el factor simple de capitalización. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza cuando yo tengo el valor del capital inicial y quiero encontrar el capital final. Y para ello, como se puede ver ahí, pintadito con amarillo, se utiliza el factor simple de capital. ¿Qué nos dice el factor simple de capital? Este factor transforma una cantidad presente o capital inicial P en un valor futuro o capital final S. Por lo tanto, al final de n periodos a interés compuesto se tendrá que P por el factor simple de capitalización nos va a dar el valor del capital final, ¿no? Donde I representa la tasa de interés nominal del periodo expresado en tanto por 1 y N viene a ser el número total de periodos de tiempo. Esta fórmula no es otra que la empleada en el interés compuesto cuando necesitamos hallar un monto, y ese monto es la S, ¿sí? Ahora bien, un caso práctico podríamos citar, por decir, se quiere depositar al banco un importe de 5.000 nuevos soles, sabiendo que dicho depósito remunera una tasa de interés anual del 4% con capitalización mensual. Se desea saber al final de 3 años cuánto de dinero se dispondrá. Entonces, yo hago o planteo mi problema con un diagrama de flujo, ¿sí? Y yo puedo decir, el capital inicial hoy es 5.000, ¿sí? Pero me preguntan, al cabo de 3 años, ¿cuánto tendré? O sea, tácitamente me está diciendo cuánto es ese. Ese es el capital final, ¿sí? Y también como dato me están diciendo que N, el tiempo es 3 años, la tasa de interés es 4% y la capitalización es mensual. Entonces, ahí hay una pregunta que yo hago. Ojo, ¿cómo identifico el problema? Yo identifico, se conoce el principal, que es P, y se desea conocer el capital final, S. Entonces, pues, cuando hay ese planteamiento, se aplica el factor simple de capitalización, cuya fórmula es 1 más I elevado a la N, ¿sí? Entonces, yo pongo los datos, ¿sí?, del problema que me acaban de dar. Yo digo, el principal es 5.000, ¿sí? El saldo, o S, no conozco, es mi interrogante. La tasa de interés es 4%, pero me dicen que tengo que trabajar en tanto por 1, y ahí lo tengo, 0.04. El periodo es 3 años, y la capitalización es 12. ¿Por qué 12? Porque en un año hay 12 meses, entonces 12 veces hay que capitalizar. Entonces, con esos datos, yo aplico la fórmula que dice 1 más I elevado a la N, como ustedes pueden saber, determinar, ¿no?, aplicando la fórmula,
el monto total va a ser 5.636.36. ¿Sí? Bien. También les he puesto la fórmula si ustedes utilizan el Excel. Entonces, ahí hay una función Excel para poder determinar rápidamente con los datos el valor del capital final de la pregunta del problema. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿cómo se saca con función Excel ese valor? Entonces yo pongo es igual valor final, que va a estar en el rango de, según los datos, K18 viene a ser la tasa de interés, entre K20, que va a ser la capitalización, y eso le pongo coma, y pongo la K19, que es el 19, es el periodo, 3 años, y multiplicado por K, por el periodo de capitalización 12, y 2 comas, ¿no? Le pongo menos. ¿Por qué? Porque el capital inicial siempre se supone que sale al invertir sale, entonces se le coloca el signo negativo, que es la K16, donde está el dato del capital inicial. Con esa fórmula del Excel sale directamente, ¿no? 5.636.36. O sea, se determina de esa forma también el capital final que está solicitando el problema. Entonces, de esa forma es como se utiliza el primer factor. A continuación voy a exponer, ¿no?, cuál es la forma de utilización del factor de capitalización de la serie. Como ustedes saben, ¿cuándo se utiliza eso? ¿No? Yo tengo R, o sea, la cuota uniforme, y quiero encontrar S, el capital final. ¿Sí? Entonces, ese factor nos va a transformar una cuota uniforme en un valor futuro o capital final, que le denominamos S. Por lo tanto, al final de n periodos a interés compuesto se tendrá, ¿no?, el valor de S. De igual manera, es preciso reiterar que la I representa la tasa de interés nominal del periodo expresado en tanto por 1 y n el número total de periodos de tiempo. Entonces, esta fórmula se emplea cuando se cuenta con R, que es la serie uniforme de tiempo, y necesitamos hallar un monto, que es la S, el capital final. Entonces, pues, de igual manera, si tenemos un caso práctico y nos dice, se deposita mensualmente al banco un importe de 147.62 nuevos soles. Sabiendo que dicho depósito remunera una tasa de interés anual del 4% con capitalización mensual, pregunta, se desea saber al final de 3 años cuánto de dinero se dispondrá. ¿Sí? Es preciso indicar que estamos utilizando la tasa de interés y el periodo de capitalización del ejercicio anterior, para que ustedes puedan ver cómo se llega al mismo monto, al mismo capital final, pero en esta oportunidad conociendo la R o conociendo la serie uniforme de pagos. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, ojo, se conoce la cuota uniforme R y se desea conocer el capital final S. Entonces, planteado el problema, el diagrama de flujo, aplico el factor de capitalización de la serie, cuya fórmula es 1 más I elevado a la n menos 1, y todo eso dividido entre la I. Como pueden ver en la diapositiva, ¿no?, en el cuadro, ahí está la fórmula. Entonces, aplicando esa fórmula, me sale que el monto final es 5.636.36. ¿Sí? También, como en el ejercicio anterior, existe una función en Excel para llegar a ese monto. Entonces, para eso, yo cuento con los datos. Cuota. La cuota es 147.62. Saldo, o sea, el S no conozco, eso es lo que voy a encontrar. La tasa de interés 0.04
El tiempo periodo, 3 años. Capitalización, 12. Entonces, fíjense, para encontrar de igual manera ese valor, utilizando la función Excel, utilizo lo que es el valor final y lo relaciono con cada una de las celdas, con los montos, tasas, periodos y capitalización que se encuentra registrado en cada una de las celdas. Y de esa forma, ¿sí?, encuentro de igual manera el valor final o el capital final del problema, que es 5.636.36. ¿Sí? Entonces, fíjense, he encontrado el valor final, el capital final, utilizando en primera instancia la P y ahora la R. ¿Sí? Entonces, esos dos factores nos han permitido conocer ese valor de S. A continuación vamos a hacer una exposición, ¿sí?, de la utilización del factor simple de actualización. ¿Cuándo se utiliza este factor? Se utiliza cuando yo ya conozco S y quiero conocer P. O sea, tengo el capital inicial y quiero conocer tengo el capital final y quiero conocer el capital inicial. ¿Sí? Entonces, ¿con qué factor voy a utilizar? El factor simple de actualización. Nos indica que este factor se deriva de la fórmula anterior despejando P, obviamente, ¿no? Entonces, si yo tengo un ejemplo, ¿no?, utilizando los datos de los anteriores, puedo mencionar lo siguiente. Se quiere saber la inversión inicial, que al cabo de 3 años el banco pagó un capital final de 5.636.36, donde el banco pagó una tasa de interés anual del 4% con capitalización mensual. Entonces, ¿qué es lo que me está planteando? Hago mi diagrama de flujo. Me dice el problema que quiero encontrar la inversión inicial. ¿Cuál es la inversión inicial? El capital inicial, P. Eso es mi incógnita, ¿sí? Pero conozco el capital final, que me dice según dato del problema que es 5.636.36. La tasa 4%, la capitalización mensual y el tiempo 3 años. Entonces, yo identifico en primer lugar en mi diagrama de flujo, conozco S, o sea, el capital final, y deseo conocer el principal, o sea, el capital inicial. Entonces, planteado, indico que yo voy a aplicar el factor simple de actualización, cuya fórmula es 1 entre 1 más i elevado a la n. ¿Sí? Y con esa fórmula, ¿no?, conoceré lo que es la inversión inicial. Entonces, aplicando la fórmula, yo encuentro que mi capital inicial, ¿sí?, viene a ser por un valor de 5.000 nuevos soles. ¿Sí? Ahora, también existe una función Excel, y de igual forma yo tengo que poner los datos. El monto o saldo final es 5.636.36. El principal que quiero conocer no conozco, entonces es mi incógnita. La tasa de interés es 4%, 0.04. El periodo es 3 años y mi capitalización es 12 meses. O sea, cada 12 o cada mes se capitaliza, ¿sí? Entonces, ¿cómo utilizo yo mi función Excel? Con el valor actual, ¿sí? Pongo igual valor actual, pongo las series o los datos que voy a consignar para que me dé el valor, ¿no? Pongo pues todos los valores que me solicita ese indicador, ¿no? Por ejemplo, K18 viene a ser la tasa, K20 viene a ser el periodo de capitalización y el K19 viene a ser el tiempo, y ese tiempo tiene que estar multiplicado por la capitalización. 2 comas y menos K16, que viene a ser el monto final. Y de esa forma, ¿no?, mediante el Excel encuentro también que mi
inversión inicial es 5.000 nuevos soles. ¿Sí? Entonces, estoy viajando con el dinero en el tiempo y ahora estoy retrocediendo del futuro al presente. ¿Sí? Pasamos a la cuarta fórmula. ¿Qué nos indica la cuarta fórmula o factor? Que viene a ser el factor de actualización de la serie. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza, ¿no?, si yo cuento con el valor de la serie uniforme de pagos, ¿no?, o sea, la R, y quiero encontrar el valor principal o el capital inicial, aplico el factor de actualización de la serie. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a un caso, como los siguientes ejemplos, indico que se deposita mensualmente al banco un importe de 147.62 durante 3 años, sabiendo que dichos depósitos remunera una tasa de interés anual del 4% con capitalización mensual. Entonces me pregunta, se desea saber cuál ha sido la inversión inicial. Entonces planteo mi problema con un diagrama de flujo y digo, en primer lugar me dice que deposita mensualmente. Entonces ese depósito mensualmente viene a ser la R. Y mensualmente deposita 147.62, ¿no?, a una tasa del 4% en 3 años y con capitalización mensual. Y me pide conocer el principal, la inversión inicial. Entonces mi incógnita es P. Entonces con ese diagrama de flujo yo identifico qué es lo que tengo. Y digo, se conoce la cuota uniforme R y se desea conocer el principal P. Con ese planteamiento aplico pues el factor de actualización de la serie, cuya fórmula es 1 más I elevado a la n menos 1 y todo eso dividido entre I por 1 más I elevado a la n. ¿Sí? Entonces, realizo mi operación aplicando la fórmula planteada y llego a la misma conclusión de que mi capital inicial, mi inversión inicial viene a ser 5.000 nuevos soles. ¿Sí? 5.000 nuevos soles. Ahora, también tengo mi función Excel. Como les dije en los demás factores que hemos visto, tengo que poner los datos. ¿Sí? Entonces tenemos una cuota uniforme de 147.62. El principal no lo conozco, por lo tanto es mi incógnita. Tengo la tasa anual, que es 0.04, tengo el periodo 3 años y mi periodo de capitalización 12 en un año. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la formulita en Excel para conocer el valor? De igual manera, el valor actual. ¿Sí? Yo pongo igual el valor actual, paréntesis, y lo relaciono con todos los datos que tengo. Y de esa fórmula, ¿sí?, me va a salir, mediante el Excel, la utilización del Excel, el valor del capital inicial, que también es 5.000 nuevos soles. ¿Sí? Entonces es bien sencillo, ¿no?, cómo se utiliza estos factores. Después, ya vimos 4, ahora viene la quinta. El quinto factor es el factor de recuperación de capital. ¿Sí? ¿Cuándo lo utilizo? Lo utilizo cuando yo conozco el capital inicial y quiero encontrar R, quiero encontrar la serie uniforme de pagos. ¿Sí? Entonces, la serie uniforme de pagos, ¿no?, multiplicado pues por el factor de recuperación de capital, me dará pues lo que quiero encontrar. Pero principalmente el factor de recuperación de capital transforma un capital inicial o presente denominado P en una serie de pagos uniformes R que contiene un interés y una amortización. Esta es la fórmula más utilizada a nivel bancario y se basa en el cobro de una tasa de interés a rebatir sobre el saldo impago, así como en la amortización del préstamo durante el plazo del crédito. ¿Sí? Como decía el texto,
Esto es lo que más utilizan los bancos fundamentalmente cuando una persona, ¿no?, tanto jurídica como natural, ¿no?, consigue un crédito. Por decir, yo voy y me financio la compra de una vivienda, de un auto, etcétera, ¿no? Entonces, mediante este factor, yo puedo determinar con ese crédito que me han otorgado, dependiendo de los plazos, puede ser mensual, trimestral, semestral, etcétera, yo puedo encontrar cuánto va a ser mi cuota, ¿sí? Por decir mensual, o sea, cada mes cuánto voy a abonar al banco por ese crédito que me ha otorgado, ¿sí? Por eso dice que es la más utilizada. Y lo vamos a ver mediante un caso, un ejemplo. ¿Qué dice? Se quiere depositar al banco un importe de 5.000, sabiendo que dicho depósito remunera una tasa de interés anual del 4% con capitalización mensual. Se desea saber la cuota uniforme mensual del depósito en los 3 años, ¿sí? Entonces, hago mi diagrama de flujo. En mi diagrama de flujo tengo mi capital inicial, que es 5.000, pero me está pidiendo cuál va a ser mi cuota uniforme, ¿sí? Entonces, para ello, yo utilizo la pregunta, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo entonces el principal, que es P, y deseo conocer la cuota uniforme R. Entonces aplico el factor de recuperación de capital, cuya fórmula es 1 más I, I por 1 más I elevado a la N, que va a ser dividido todo eso, 1 más I elevado a la N menos 1, ¿no? Ese es el factor. Entonces, aplicando la fórmula, yo puedo encontrar que efectivamente mi cuota uniforme, mi R, viene a ser 147.62, ¿sí? Y así como también, utilizando la función Excel, ¿no?, pero con la función pagos, ¿no?, y seleccionando las celdas de los datos que se desagrega del problema, se llega a encontrar el mismo resultado que 147.62 nuevos soles, ¿no? Entonces, fíjense qué interesantes estos factores que a través del tiempo estamos determinando. Y finalmente, el último factor se denomina el factor de depósito al fondo de amortización. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para conocer R sabiendo o teniendo como dato el capital final, ¿sí? Entonces ahí utilizaré el factor de depósito al fondo de amortización, ¿no? Y como ya les había manifestado al inicio de esta exposición, viene a ser la inversa del factor de capitalización de la serie. Este factor nos ayuda a calcular las series de pago uniformes que tendríamos que hacer para que, transcurrido un plazo N y ganando una tasa de interés, lleguemos a formar un monto capital final predeterminado. Entonces, transforma un valor futuro S en pagos o series uniformes de pagos. Entonces, mediante un ejemplo, mediante un caso, también se puede resolver. Y dice el ejemplo: al cabo de 3 años se obtuvo un capital final de 5.636.36, producto de una tasa de interés anual del 4% con capitalización mensual. Se desea saber cuánto fue la cuota uniforme mensual de la inversión. Entonces, así como todos los factores, yo planteo mediante un diagrama de flujo. Y yo en el diagrama puedo plantear los datos. S, 5.636.36, que es mi capital final. ¿Pero qué me pide? Encontrar R, la cuota uniforme. Entonces, la cuota uniforme será mi incógnita. Y los demás datos, I, 4%, que es la tasa, M, que es la capitalización, que viene a ser mensual, y N, que es el tiempo, 3 años. Una vez planteado mi diagrama de flujo, yo identifico cuál es lo que quiero hacer. Entonces yo digo, se conoce el saldo o capital final S y se desea conocer
la cuota uniforme R. Entonces, con ese planteamiento me doy cuenta que tengo que aplicar el factor de depósito al fondo de amortización, cuya fórmula es la I de interés, que va a estar dividido entre 1 más I elevado a la n menos 1. ¿Sí? Entonces, aplicando esa fórmula, yo voy a llegar a la respuesta que mi R es 147.62. ¿Sí? Y de igual manera, utilizando la función Excel, ¿no? Pongo todos mis datos en las columnas respectivas, ¿sí? Y también con la función pago, relacionándolo cada una de los montos o importes, ¿no? en las celdas respectivas, encuentro que mi cuota uniforme viene a ser 147.62. Entonces, estimados alumnos, en una forma así sencilla, ¿no? Hemos tratado los 6 factores, ¿no? del cálculo financiero que nos permite viajar en el tiempo con el dinero, ¿sí? Y hacer un poquito de finanzas, llevarlo al futuro, traerlo al presente, conociendo los costos o las cuotas uniformes, lo puedo llevar al presente o al futuro, ¿sí? O de igual manera, si tengo el principal, puedo encontrar la cuota. Como también si tengo el capital final, puedo encontrar la cuota. Entonces, fíjense, yo me muevo a través del tiempo. Y como ustedes han podido visualizar, ¿no? Se llega a los mismos montos. Esas 3 variables, que es el capital inicial, el capital final y la cuota uniforme, en estos ejercicios hemos determinado los mismos valores. Para resumir, el capital inicial es 5.000 y hemos encontrado ese 5.000. El capital final es 5.636.36, hemos encontrado. Y la cuota uniforme, que es 147.62, lo hemos encontrado utilizando todo mediante los 6 factores, ¿no? utilizados en el cálculo financiero. Muchas gracias. Y el futuro, sabemos que interiormente hay anualidades, hay frecuencias, hay periodos, ¿sí? O sea, puede ser una anualidad vencida o puede ser una anualidad anticipada. Usualmente el circuito matemático financiero se trabaja con la anualidad vencida y lo vamos a denominar las series uniformes de pago. En este caso es representado con R. En el circuito matemático financiero entonces tenemos nosotros 3 variables. La primera es P, que significa el capital inicial. La segunda variable es S, que significa el capital final. Y la tercera variable es la R, que es la serie uniforme de pagos. ¿Sí? Y como también en financiera o en matemáticas financieras, ¿no? existe para encontrar valores bajo esta denominación, siempre tiene que haber la tasa de interés y el periodo de capitalización, ¿sí? O sea, al presente. Entonces, si yo tengo S, que es mis montos futuros, esos montos futuros yo lo puedo traer a hoy día. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Una regresión, ¿sí? Y las 2 fórmulas o factores a utilizar es la siguiente. Si yo cuento con S y quiero encontrar P, o sea, tengo el capital final y quiero encontrar el capital inicial, utilizo el factor simple de actualización, ¿sí? Y de esa forma podré encontrar el valor del capital inicial. De igual manera, si yo cuento con una serie uniforme de pagos, ¿sí? Con ese valor de la serie uniforme de pagos puedo encontrar el capital inicial. ¿Y qué factor voy a utilizar? El factor de actualización de la serie. Entonces,
De esa forma yo, en una forma de regresión, puedo encontrar el capital inicial. Entonces yo ya tengo 4 factores, ¿sí? Y me faltan 2, que son las siguientes. A la práctica correspondiente. Bien, vamos a hacer en forma práctica lo que corresponde el circuito matemático financiero. ¿Qué se entiende por el circuito matemático financiero? Es la utilización de los 6 factores para el cálculo financiero para determinar el valor del dinero en el tiempo. Como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, ¿no? ¿Cómo se plantea gráficamente un problema financiero? Entonces hacemos un diagrama de flujo donde inicialmente podemos tener hoy día el capital inicial, ¿sí?, con su representación de P, y también tenemos el capital final con su representación S. Entonces, ¿qué hemos graficado? Hemos graficado hoy día y el futuro, ¿sí? Ahora, en ese periodo de tiempo de hoy día, bienvenidos señores estudiantes, el que habla es el doctor Julio César Sanabria Montañez y voy a exponer un tema respecto al cálculo financiero, ¿no?, mediante la utilización de 6 factores para encontrar el valor del dinero en el tiempo. Tema fundamental del curso de Finanzas Básicas. ¿Por qué se utiliza estos 6 factores? Bueno, es de gran importancia porque nos va a permitir tener como una herramienta para poder evaluar, ¿sí?, inversiones financieros, así también como inversiones o proyectos de inversión, ¿sí? Y en eso hay herramientas, hay metodologías, como por decir el cálculo del valor actual neto, el cálculo de la tasa interna de retorno, el cálculo de la relación beneficio-costo y fundamentalmente el cálculo del costo equivalente anual. Son diferentes metodologías y herramientas que se va a utilizar, razón por la cual es base conocer este tipo de herramientas. Y ya estamos utilizando puntualmente el interés compuesto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos hoy día un capital inicial, nosotros hoy día lo podemos llevar al futuro para encontrar una S, ¿sí? Y eso se denomina una proyección. Y para hacer ese tipo de operación existe un factor, ¿sí? Entonces, ese factor que yo voy a utilizar teniendo P y quiero encontrar S, el factor a utilizar es el factor simple de capitalización, ¿sí? Ahora, también puedo, si yo tengo R, o sea, la serie uniforme de pagos, y quiero encontrar S, utilizo el segundo factor, que es el factor de capitalización de la serie, ¿sí? Entonces, fíjense, ya proyecté. Y de igual manera, de un futuro, yo puedo traer a hoy día.